A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. A 40 años de la desaparición forzada del jesuita Guadalupe Carney, Padre Lupe, el caso sigue en impunidad y sin saber la ubicación de sus restos mortales. Además, el sistema que desapareció físicamente al sacerdote sigue vigente con otras características que llevan implícita la criminalización, persecución, desapariciones y asesinatos de defensores y defensoras de los territorios y los bienes naturales. En el marco del 40 aniversario de la memoria y la historia del Padre Lupe, vamos a conversar en este espacio de análisis con el historiador hondureño Ramón Romero, quien conoció al Padre Lupe, además quien ha estudiado y ha investigado sobre la vida y legado de este sacerdote jesuita. Muchas gracias, licenciado, por aceptar la invitación de conversar con nosotros y nosotras en este espacio de análisis del Directo al Grano que transmitimos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Les saludamos. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Leslie. Para mí es un gran placer y también es honroso estar en este programa y hablar sobre el tema que vamos a hablar. Hablar sobre el Padre Guadalupe es hablar sobre un gran ser humano que tiene muchísimo que enseñarnos. Así que estoy a su disposición. Para empezar, nos gustaría conocer primero, licenciado, ¿en qué contexto podríamos decir que llegó el Padre Lupe a Honduras? Es un contexto que podríamos plantearlo en dos planos. En el plano internacional e interno, en cuanto a la situación económica, social, política y cultural. Y por otra parte, en el plano particularmente religioso que se vivía en la región. En cuanto a lo primero, señalamos que el Padre Guadalupe llegó como misionero para establecerse permanentemente en 1962. Había venido en 1961 por una corta estadía. Sin embargo, ya su labor permanente se inició en el 62 y en ese año y en los años anteriores estaban sucediendo cosas muy significativas. En primer lugar, la finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría que se entiende como el enfrentamiento entre dos grandes potencias, entre los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También otra manera de entenderlo es el enfrentamiento entre los países del bloque capitalista y los países del bloque socialista. Otra manera de entenderlo es entre los países que estaban buscando iniciar procesos de liberación nacional y los países que ejercían poder hegemónico y opresor sobre estos países. Entonces, bueno, era un momento de lucha en el plano internacional y también en el plano nacional. Una lucha que era ideológica, una lucha política y en muchos casos una lucha material también, una guerra. Luego, en ese nivel internacional se planteaba en el mundo la posibilidad de o hacer una revolución socialista o mantener el status quo. Se pensaba que con el avance que el socialismo había tenido después de la Segunda Guerra Mundial, era muy probable que muchos países se encaminaran por esa vía y se veía esto como un avance muy significativo. Para muchos, el socialismo era una consecuencia lógica del capitalismo.
Para otros, como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, el gran peruano latinoamericano, el primer cristiano marxista que existió en América Latina, la llegada al socialismo era probable, dependía de la acción de los pueblos y Mariátegui la llamó una creación heroica. Pues bien, el contexto en el que el padre Guadalupe llega es ese contexto en el que se sucede una lucha por la transformación de la sociedad o por el mantenimiento del statu quo. Luego, al interior de la iglesia también estaban sucediendo procesos importantes. En 1962 se inició el Concilio Vaticano II, que terminó en 1965, y en este concilio la iglesia se planteó en el plano universal la necesidad de redefinir o cambiar el papel que había estado jugando a través de la historia en los terrenos sociales, económicos y políticos. Tradicionalmente la iglesia había estado ligada de manera muy estrecha al poder económico, al poder político, al poder social dominante. Y en el Vaticano II empieza a plantearse la necesidad de que la iglesia no sea indiferente ante las necesidades de la población, que no sea indiferente ante la pobreza, que no sea indiferente ante la opresión. Y entonces empieza dentro de la iglesia un movimiento muy fuerte que, al ser asumido desde el concilio, implicaba que institucionalmente la iglesia asumía posición. Luego, en América Latina, en el año 1968, se sucedió la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, más conocida como la Conferencia de Medellín. En esa conferencia, la Iglesia latinoamericana tomó una posición todavía más avanzada que la del Concilio Vaticano II, y podría sintetizarse esa posición con una expresión: la iglesia está al servicio de los pobres y su misión es estar con los pobres. No es que la iglesia va a estar preferencialmente con los pobres, sino la iglesia con los pobres, la iglesia al lado de los pobres. Y algunos inclusive fueron más allá y dijeron: la iglesia es los pobres, porque los pobres son el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es la iglesia. Luego, ese fue el contexto en el que el padre Guadalupe vivió e inició sus acciones en Honduras. Y esos contextos no le eran nada indiferentes, al contrario, eran los contextos que orientaban su acción junto con sus reacciones frente a la injusticia y frente a la miseria. El padre Lupe ingresó en la Compañía de Jesús en 1948 y se ordenó en 1961. Y tras su ordenación, sus superiores lo destinaron a trabajar en Honduras, en las parroquias de Minas de Oro y Sulaco, en Minas de Oro en Comayagua, Sulaco en este departamento de Lloro, Tocoa en el departamento de Colón y en esta ciudad del Progreso, Lloro. Cuando llega el padre Lupe y conoce esta realidad, ¿de qué manera comienza a vincular esa fe cristiana con la justicia social? Sí, bueno, estamos hablando de un hombre de altísima sensibilidad. Su conciencia social no empezó a desarrollarse en Honduras, empezó a desarrollarse desde mucho más temprano. En los Estados Unidos, él presenció situaciones de injusticia que le hirieron su sensibilidad y que lo llevaron a reaccionar, inclusive a rebelarse frente a muchas cosas. Cosas como que, por ejemplo, la escuela donde él estudió, que era una escuela jesuita, era una escuela para las élites porque cobraban muy altas cuotas, y en esa escuela
se orientaba a los jóvenes hacia ascender en la pirámide social y hacia convertirse en jóvenes exitosos, no tanto en personas con conciencia social. Eso después cambió. La propia Compañía de Jesús asumió posiciones diferentes, pero cuando el Padre Guadalupe empezó, hubo una reacción sobre esto. Luego, él en la ciudad de San Luis le tocó trabajar como obrero vendiendo hielo en un camión en las comunidades pobres y ahí conoció la pobreza extrema. En Estados Unidos, desde aquí de Honduras, a poco se vislumbra que hay bastante pobreza, pero es un país con altos niveles de pobreza. Un colega mío de la universidad donde yo estudié en Estados Unidos decía que en Estados Unidos se vive el tercer mundo en el primer mundo, con la desgracia de que muy pocos de afuera lo reconocen. Luego, le tocó trabajar también en la línea de montaje de los vehículos Ford, en la fábrica Ford en Detroit, y ahí trabajó como un obrero, conoció la explotación de los obreros, conoció la situación del sindicalismo y conoció varias condiciones sociales. Después, en la guerra, le tocó vivir en campamentos de refugiados. Él fue guarda de un campamento de refugiados en donde habían muchos árabes y le tocó presenciar las condiciones inhumanas en que ellos vivían. Y esto fue generando en el Padre Guadalupe una reacción social con dimensiones de fe y con dimensiones éticas. Luego, cuando él tuvo conocimiento de Honduras, fue porque ya en Honduras había una provincia jesuita que justamente tenía su sede en el Progreso. Conoció la realidad de Honduras desde su situación de estudiante seminarista y decidió que él iba a venir a este país pobre a servir. Inclusive, él relata en su memoria que se hizo dos promesas y literalmente dice, yo le prometí a Jesucristo dos cosas. Uno, que iba a ser un cura obrero y bananero al servicio de los pobres. Y dos, que me iba a nacionalizar hondureño. Y él luchó por tener la nacionalidad hondureña. Pero su primera lucha fue lograr que lo enviaran a Honduras. En un primer momento, su destino iba a ser Belice, pero él habló con los superiores, se realizó de su parte una gestión intensa que logró que finalmente lo enviaran a Honduras. Y aquí en Honduras, como usted bien dice, desde que él llegó, se identificó con los pobres. Su primera parroquia fue la parroquia de Minas de Oro. Y ahí en Minas de Oro empezó a manifestarse situaciones de rebeldía del Padre Guadalupe frente a lo establecido. Por ejemplo, él empezó a oficiar la misa no en latín, sino en español. A oficiarla no de espaldas a la feligresía, sino de frente a ellos. Y a tocar él mismo la guitarra para cantar canciones de alabanza. Y entonces eso, pues todavía no había sido aprobado por el Concilio Vaticano. Sin embargo, él y otros curas también rebeldes en varias partes del mundo estaban ya haciéndolo. Eso lo llevó al primer conflicto con el obispado de Honduras. El arzobispo inclusive le prohibió que siguiera haciéndolo. Y al mismo tiempo, él empezó a vincularse con la gente. ¿Por qué hacía la misa de esta forma? Porque creía que el mensaje evangélico debe ser conocido, entendido, interpretado por los pobres y vivido por ellos, porque es un mensaje para ellos. Y se dio cuenta que en latín no entendían absolutamente nada.
y que justamente para poder desarrollar la perspectiva de transformación profunda que el cristianismo propone, es necesario hablar en el lenguaje en que la gente habla. Licenciado, y como hemos venido pues informando a la gente, contando a la gente en estos días, este próximo 16 de septiembre se cumplen 40 años de la desaparición forzada del padre Lupe y de otros de sus compañeros. ¿Qué ocurrió este hecho hace 40 años en la montaña El Aguacate, en el departamento de Olancho? Si nos tocara poner nombres específicos a los responsables de este hecho violento que acabó con la vida del padre Lupe y de otras personas, ¿a quiénes mencionaríamos? Bueno, los hechos permanecen en su gran mayoría desconocidos, pero justamente porque permanecen desconocidos, el padre Guadalupe ha sido considerado un desaparecido. Ahora, para mencionar nombres, quien ya lo hizo es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Y aquí permítame usted leer lo que el comisionado publicó como datos sobre el asesinato del padre Guadalupe. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos publicó en el año 1990 un libro sobre los desaparecidos, un libro que se titula Los hechos hablan por sí mismos. Y en ellos, en ese libro, da la siguiente información sobre el padre Guadalupe. Lo leo literalmente. Dice, registro número 91. James Francisco Carney, entre paréntesis, padre Guadalupe. Nacionalidad norteamericana. Profesión, sacerdote. Circunstancias en que ocurrieron los hechos. Desapareció luego de ser capturado junto al doctor Reyes Mata a principios de diciembre de 1983, después de ingresar con una columna guerrillera procedente de Nicaragua. Presuntos responsables, Fuerzas Armadas. Punto. Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Y en aquel entonces el comisionado de los derechos humanos era el doctor Leo Valladares Lanza. Así es. Ese sistema que desapareció al padre Lupe y a sus compañeros hace 40 años, ¿de qué forma podríamos decir, licenciado, que está vigente hoy en nuestro país? Bueno, en primer lugar, en Honduras se sigue utilizando la violencia contra quienes critican el status quo, la violencia contra quienes se rebelan, la violencia contra quienes pretenden cambiar la situación actual. En aquella época, la violencia se daba por la vía de la desaparición física. Ahora, la violencia se ejerce también físicamente contra personas, con algunas características diferentes, pero de nuevo, los asesinatos siguen estando presentes. De repente aparecen tantas y tantas personas desmembradas o personas reprimidas y normalmente se tiende a decir, estos fueron víctimas del crimen organizado o de las pandillas, o una expresión que a mi juicio es una expresión muy lamentable, que dicen, en algo andaba. Decir eso es casi como cubrir con un velo de impunidad asesinatos que merecen ser investigados, porque muy probablemente muchos defensores de derechos humanos, muchos ambientalistas, muchos periodistas, muchos activistas de distintas causas han sido víctimas de eso que permanece desconocido, pero que se le atribuyen causas distintas. Luego, la desaparición física sigue siendo real. Por ejemplo, bueno,
Hace 3 años desaparecieron 6 garífonas de la aldea de San Juan y todavía no se conoce nada de ellos. Los asesinatos en el Valle de la Huan, o en el caso de los activistas ambientales, el caso más notorio en los últimos años es el caso de Berta Cáceres, pero ha habido muchos otros asesinatos antes y después del de Berta Cáceres, de manera que la violencia continúa. Posiblemente el batallón 316, no sé si se estará activo o habrá sido desactivado. Eso es muy difícil saberlo desde fuera. Posiblemente haya estructuras diferentes, pero que se sigue ejerciendo la violencia criminal y sanguinaria contra sectores de la población que aspiran a condiciones más justas y reclaman mejores condiciones de vida, eso sigue siendo cierto. Es lamentable, es duro, pero es así. Y en medio de ese contexto que usted señala, ¿qué le diría el padre Lupe a tantas familias sin comida, sin tierra y con tierra? Y como se ve la tierra que está concentrada en pocas manos. ¿Qué le diría el padre Lupe? Pues mire, yo voy a interpretar aquí el pensamiento del padre Guadalupe, a quien, como usted dice, conocí, fuimos muy buenos amigos, conversamos muchísimo y conozco también sus escritos, he trabajado muy minuciosamente sus trabajos y puedo decirle lo siguiente. El padre Guadalupe, yo estoy seguro que en el momento actual diría, en primer lugar, la voluntad de Dios sigue siendo la voluntad de transformar la sociedad, la voluntad de que pasemos de condiciones de injusticia a condiciones de justicia, de condiciones de opresión a condiciones de libertad, de condiciones de temor a condiciones de plena convivencia. Eso, diría el padre Guadalupe, es la voluntad de Dios, porque eso era el fundamento de su acción. Él se sentía siempre como un cristiano al servicio de su Dios, y en esa condición él estaba actuando por la voluntad de Dios. Luego, una segunda característica que yo estoy seguro que el padre Guadalupe también asumiría es señalarle a la población que el pueblo, los pobres, son el principal sujeto de transformación. Que no se espere la transformación de fuera del pueblo, sino de dentro del pueblo y con quienes están acompañando al pueblo, particularmente los campesinos, pero ahora habría que incluir ahí a muchos otros sectores. Había que incluir a los migrantes, había que incluir a los obreros, había que incluir a las mujeres, habría que incluir a las personas que padecen discriminación por una gran cantidad de razones, a las personas que padecen exclusión y a las personas que están condenados a la pobreza y a la extrema pobreza, que cada vez son más. El número de pobres es mayor. Bueno, otro elemento que creo que el padre Guadalupe también insistiría en la actualidad es mantener la esperanza en la fraternidad humana, la esperanza en que es posible un mundo mejor, que es posible construir una sociedad fraterna, que esto que tenemos no va a durar para siempre y que por eso es necesario contribuir a que se transforme, que como seres humanos tenemos derecho a esperar y en una esperanza activa a trabajar esperando en una sociedad mejor. Luego, otro elemento que creo que sería clave en el padre Guadalupe en el momento actual es una moral para la transformación,
apelando a ideales como a la solidaridad, la justicia, la paz, la hermandad. Bueno, ahí hay algunos elementos que el padre Guadalupe los planteó en su momento, que siguen vigentes en el momento actual y que seguramente forman parte de su legado también para orientar a los actuales transformadores, a los actuales constructores de un mundo mejor. Y a la iglesia de nuestros tiempos, para esa iglesia, ¿cuál sería el mensaje del padre Lupe? Bueno, él lo dice también. Él espera una iglesia comprometida con los pobres y una iglesia que sea la iglesia pueblo de Dios. La iglesia, dice el padre Guadalupe en varias partes de sus trabajos, la iglesia no es la jerarquía. La iglesia no son los obispos ni los curas. La iglesia es la comunidad de hijos de Dios. Y eso, dice él, somos todos. Y esa iglesia es la iglesia que tiene que hermanarse con las luchas de los pobres. La iglesia no puede permanecer indiferente frente a las acciones para transformar la sociedad. Al contrario, tiene que comprometerse. Tiene que, como decían algunos filósofos, un filósofo francés, Sartre, tiene que enlodarse las manos. Tiene que trabajar estando ahí lado a lado con los pobres. Esa es la iglesia que él soñaba. Y escuchándole, licenciado, bueno, y pensando también en eso, ese mensaje que podría estar dando ahora mismo el padre Lupe, es imposible no preguntar sobre si es posible alcanzar el sueño del padre Lupe, que se resumía en que los pobres tuvieran al menos un pedazo de tierra para vivir dignamente. ¿Es posible alcanzar ese sueño? Sí, sí es posible. Y él lo sabía. Y él precisamente por eso luchaba, porque se daba cuenta que es posible. Y actualmente sigue siendo posible. Es complejo, no es fácil. Las luchas del padre Guadalupe en su época estarían actualmente movidas por algunos ideales comunes, pero en el momento actual las condiciones diferentes obligarían a plantear las cosas de diferente manera. Sin embargo, sí es posible transformar la sociedad, sí es posible tener un mundo más humano. Las aspiraciones suyas y de muchísimos otros revolucionarios de América Latina y del mundo son aspiraciones fundadas en el análisis, en el estudio de la realidad, fundadas en el conocimiento, que nos hacen pensar de que la sociedad actual puede ser diferente. Ya con esto concluyo y agradecemos mucho su participación en este espacio de análisis. Preguntar, según su valoración, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno actual con las víctimas de las desapariciones forzadas que se dieron en la década de los 80? Y una de ellas es la de el padre jesuita Guadalupe Carney, mejor conocido y como le llamamos aquí, porque así le gustaba que le llamáramos, padre Lupe. Creo que con el gobierno actual se plantea un buen momento para avanzar en las investigaciones y en mi manera de observar y analizar las cosas, pienso que este es un momento particularmente importante para avanzar en la investigación. Entonces, creo que el gobierno actual debe prestar oídos y gestionar, realizar acciones para que se investigue. Una de las cosas importantes que se ha planteado en este terreno es la solicitud al gobierno de Estados Unidos para desclasificar una cantidad de información sobre este asunto que permanece todavía secreto.
el gobierno de Honduras, como sujeto de derecho internacional, puede solicitar la desclasificación y seguramente eso arrojaría muchas luces, mucha información sobre el destino de muchísimos compañeros que, siendo hombres justos, mujeres justas, luchadores por causas nobles, desaparecieron, seguramente asesinados de maneras terribles, no volvimos a saber de ellos, y tanto sus familiares como la sociedad entera tenemos derecho a saber qué pasó con ellos y también a que opere la justicia con los victimarios. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación en este espacio. Gracias a usted, Leslie. Gracias al historiador hondureño Ramón Romero por habernos acompañado estos minutos en este espacio de análisis del Directo al Grano que producimos en Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos AMECA. A ustedes, amigos y amigas, qué bueno que han estado en nuestra sintonía. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.